Quiere decir entonces que a partir de ahí ya empezamos a trabajar con normas. Enseguida, recuerdan ustedes, nos fuimos a ver las normas como expresión del lenguaje, ¿no? Como expresión del lenguaje habíamos visto que las normas estaban enunciadas a través de un lenguaje directivo, es decir, porque anunciaban o enunciaban una acción que alguien debía cumplir, dirigida a otro. Entonces, ese lenguaje directivo es, dentro de las directivas, prescriptivo, porque la prescripción, las normas son verdaderamente prescripciones. Entonces, su lenguaje específico es el lenguaje prescriptivo. Muy bien, cuando analizamos el tema 2, los saberes jurídicos, también volvimos a ocuparnos de las normas. Y fuimos a ver que si nos ubicábamos en la perspectiva estructural, las normas tenían que ser estudiadas desde una teoría general del derecho o desde el derecho comparado o desde la dogmática jurídica o desde la lógica jurídica. Esas disciplinas son las que estudian las normas. Una de ellas, que es la teoría del derecho, es la nuestra. Justamente nuestra asignatura estudia predominantemente las normas. Bien. Quiere decir entonces que desde asumir que las normas son parte del derecho, que las normas son los elementos componentes del derecho, pasamos a verlo entonces desde el punto de vista del lenguaje, del uso del lenguaje como prescripción. Y en el capítulo 3 también seguimos, en el tema 3 de la unidad 1, seguimos también trabajando las normas, las distintas clases de normas, y allí vimos que además de las normas jurídicas o las normas, había normas morales, normas religiosas, normas de trato social, etc. Pero así habíamos dicho que las normas con carácter coactivo, como las jurídicas, son las normas a las cuales nosotros nos dedicábamos. Sin perjuicio que comparáramos las normas jurídicas con las otras normas, y sobre todo con la importancia que tienen en el establecimiento de la norma los criterios morales o la crítica a la norma desde puntos de vista o criterios morales, estableciendo siempre una relación entre el derecho y la moral, que no impide independizarlos para conocerlos mejor, pero la relación hay que reconocerla. Bien. Allí también vimos que las normas jurídicas se caracterizan por ser bilaterales, por ser heterónomas, por ser primordialmente externas y coercibles. Bien, con todos estos elementos que hemos visto en los temas que nos han precedido, podemos ya iniciar el tema que nos ocupa hoy. El tema de la estructura de la norma jurídica, cuyo primer punto, tema 4, es la norma jurídica y la proposición normativa. Bien, sobre este tema tenemos una muy buena placa sobre la cual podríamos visualizar en minutos. La norma jurídica se distingue de la proposición normativa, porque la norma jurídica es prescriptiva y la proposición normativa es descriptiva. Quiere decir que la norma jurídica establece un deber, va dirigida a alguien enunciando una acción que debe realizar. Por eso está expresada en función directiva. Mientras que vamos a ver enseguida que la proposición normativa es descriptiva porque
está expresada en un lenguaje informativo. Esta distinción la hizo Kelsen para mostrar que cuando hablamos de normas, lo hacemos con la forma de la proposición normativa. Por ejemplo, ahí está un ejemplo de un artículo del Código Penal que dice: se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 al que matare a otro. Bien, ahí entonces hay una norma que está indicando que se debe colocar una pena a la persona que ha incumplido con su deber. Pero, ¿cuál sería la proposición normativa en este ejemplo? Sería como contar, como relatar que en el derecho argentino, el homicidio simple es penado con prisión o reclusión de 8 a 25 años. De así que la proposición normativa constituye lo que nosotros llamamos ciencia jurídica. ¿Por qué? Porque la ciencia jurídica es justamente la descripción de lo que las normas dicen. Si yo les recuerdo a ustedes, yo estoy dando clases sobre un punto determinado del derecho civil, del derecho penal, etc. Todo lo que yo estoy diciendo es proposición normativa. ¿Por qué? Porque estoy hablando de las normas. Cuando hablo de las normas, lo estoy haciendo en un metalenguaje, es decir, en otro lenguaje que es de la norma propiamente dicha. Y entonces lo estoy haciendo para describir lo que una norma dice, para describir lo que una norma enuncia. Por eso, la proposición normativa es descriptiva y la norma jurídica es prescriptiva. Ahora bien, cuando hablamos de norma jurídica, no podemos usar calificativos como verdadera o falsa, porque esa adjetivación no se corresponde con la norma jurídica. La norma jurídica puede ser calificada de justa e injusta, válida e inválida, eficaz, ineficaz. ¿Me comprenden? Es decir, yo puedo calificar una norma y decir: esta norma es totalmente injusta, o no es válida, o es ineficaz en el sistema jurídico argentino. Pero lo que estoy haciendo ahí es atribuirle esa cualidad a la norma, pero no estoy haciendo una descripción. Entonces, cuando hago una descripción, ahí sí, esa descripción puede ser verdadera o falsa. Entonces, si un profesor dice: el Código Civil pena con tantos años de prisión al que matare a otro, su proposición puede ser verdadera o falsa, porque a lo mejor se ha equivocado o quiere engañar, etc. Ahí sí podemos hablar de que la proposición puede ser calificada como verdadera o falsa. Bien, una vez que hemos visto este punto del programa, el programa nos pide la norma jurídica como mandato u orden. La norma jurídica como mandato u orden fue una expresión de Austin con respecto a la corona inglesa, estableciendo en su momento que las normas eran mandatos, órdenes que dirigían los monarcas, los reyes, hacia los súbditos o sus subordinados. La norma entonces era vista como una orden, un mandato. Ese mandato es, lógicamente, como todo mandato, de tipo psicológico, dirigido, en este caso, del monarca al súbdito. ¿Y el súbdito qué tenía que hacer? Tenía que cumplir bajo amenaza de recibir una sanción. Entonces, esto lo ve Kelsen, y Kelsen se niega a seguir la postura de Austin. ¿Ven? Como hay distintos puntos de vista que los profesores van refutando
Kelsen se niega porque dice que no se puede ver a la norma como un mandato psicologizado, es decir, como un mandato que es una expresión psicológica en este caso, era el caso del monarca. Pero él da algunos ejemplos de por qué no puede haber ese sentido psicológico. Y como ejemplo, por ejemplo, el testamento, en el sentido que el testamento contiene normas que justamente adquieren validez o más validez cuando muere el causante y siguen viviendo aun cuando el causante haya muerto, el que las ha emitido. Y también pone otro ejemplo que ya del siglo XX, pero que también se da ahora. Es decir, que nunca sabemos si realmente los legisladores querían realmente, desde el punto de vista psicológico, la norma que estaban dictando. Muchas veces los legisladores ni saben en qué consiste la norma. Eso lo veía Kelsen en el siglo pasado, pero también lo podemos ver ahora. A veces por una cosa u otra, los legisladores son muchos que están muy ocupados y levantan la mano, afirman, en definitiva, consagran una norma sin tener verdadero conocimiento de la cara norma. Así que esta expresión, la norma jurídica como mandato u orden, es una expresión que debemos considerar que ya no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de la doctrina actual. Entonces pasamos a Kelsen, que ya no va a haber, niega que se pueda ver como mandato u orden la norma, y va a plantear la estructura lógico-formal de la norma jurídica, que es justamente el título de nuestro tema. La estructura lógica formal de la norma jurídica, ese sería el primer punto del punto 2, e inmediatamente hipótesis de disposición, deber ser e imputación. Bien, la estructura lógica de la norma, cuando la estudiamos, ya estamos ingresando a un punto de vista formal acerca de la norma. Vamos a mirar la norma formalmente, ¿eh? Es decir, la vamos a ver en el plano lógico. Y en el plano lógico, las normas son juicios hipotéticos. Un juicio hipotético es aquel que condiciona una situación a que se realice el antecedente a cual está referido. Por ejemplo, yo digo, si estudio mucho, voy a probar teoría del derecho. Yo estoy ahí planteando una hipótesis. La hipótesis es si estudio mucho. Y así ocurre en el derecho, en la norma. La norma entonces aparece como una hipótesis. Si ahora tuviéramos que formularla en un esquema, tendríamos que decir, si es A, debe ser B. O, dado A, debe ser B. Ahí entonces vemos que es una fórmula. Miren, vamos a poner una placa ahora. Ahí está. Pará. Está bien. Está bien. Ahí. Fíjense acá que estamos viendo esta placa sobre la estructura de la norma jurídica que ha aparecido, por un lado, dado A, y luego la B, unido por el deber ser. Esto es una fórmula que ustedes, lógicamente, tienen que aprender y recordar siempre. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista formal, esto es lo que todas las normas, en lo que consisten todas las normas desde el punto de vista formal. Entonces, ya vamos a ver que ese deber ser puede ser un deber ser de una actitud lícita,
derivado de una actitud ilícita o de una actitud ilícita. Para Kelsen, ese deber ser se relaciona siempre con una hipótesis, y en esa hipótesis siempre hay un hecho ilícito. Bien, pero antes de eso vamos a analizar que dado A sería el hecho antecedente o condición. Es la condición que debe darse para que se dé la consecuencia o hecho consecuente. Así que recuerden, dado A es el hecho antecedente. B es la consecuencia o hecho consecuente. Bien, es tanto el dado A como B necesitan estar unidos. Y lo están justamente, según la teoría de Kelsen, por lo que él llama deber ser o relación de imputación. Este deber ser es un deber ser lógico, digamos, no es igual a el consejo que uno podemos darle a alguien, debe ser que seas, no. Por ejemplo, este es un deber ser lógico, es decir, que no tiene definición, en realidad no tiene contenido. En realidad, para lo único que sirve, como muy bien lo dice Kelsen, es como una relación de imputación. Entonces, van a ver ustedes abajo de la placa que aparece esta expresión. Relación de imputación. Esta relación de imputación deriva del deber ser. Es una forma de enlace entre la hipótesis, dado A, y la disposición, que sería el hecho consecuente, que sería B. Fíjense ustedes que en Kelsen, como muy bien lo establece en la placa, abajo de hipótesis, dice transgresión. La hipótesis en Kelsen siempre es una transgresión. Una transgresión es un hecho ilícito o un incumplimiento normativo. Él lo ve así, la hipótesis como un hecho ilícito. ¿Y qué se puede anexar a un hecho ilícito en la teoría pura del derecho? El hecho consecuente. Y el hecho consecuente en el juicio hipotético, ¿cuál es? La sanción. Entonces, por eso está muy bien que enunciemos, dada determinada situación, ilícita, por ejemplo, dado un crimen, dado algún problema de género, etc., debe ser B la sanción. ¿Me comprende? Y en la próxima placa, ahí está. Se lo ve bien, claro. En esta placa que está puesta en este momento, se ve bien que el supuesto de hecho es dado A, que implica siempre en Kelsen una transgresión o un ilícito. Él también lo suele llamar entuerto, ¿no? Y luego aparece nuevamente en esta placa el deber ser como nexo, que ya vemos que ese deber ser es lo que Kelsen llama relación de imputación. Por fin, B es la consecuencia, es decir, es la sanción. Pero a ver, acá se opone el artículo 162, que es el delito de hurto. Sí, Dice que la idea es poder hacer, porque claro, Kelsen, como él establece que bueno, al análisis de la estructura de la norma jurídica trasladada a esta fórmula para poder analizar cuáles son los elementos que componen esa estructura, y vemos, como vimos hasta recién, que son 3 esos elementos, que el primero es la hipótesis, el segundo es el nexo, y el tercero es la consecuencia, vinculados por una relación de imputación, no de causalidad. ¿Recuerdan cuando comparábamos las normas de conducta con las leyes físicas y decíamos, la fórmula es parecida, dado A es B, no dado A debe ser B? ¿Por qué?
porque acá también se vincula una hipótesis con una consecuencia a la ley física, pero no por una relación de imputación. No es que la consecuencia se le imputa al antecedente. No es que si al agua se le suministra calor y llega a 100 grados centígrados, la ebullición es algo que se le imputa al hecho antecedente del agua a 100 grados. Es una consecuencia necesaria. Por eso el nexo era el nexo ser, no deber ser. Kelsen muestra que la relación que vincula también el antecedente con la consecuencia, en este caso es el deber ser, y determina que se relacionen el primero y el tercer elemento de otra manera, como una relación de imputación. Como dijo Eloy recién, el antecedente puede ser un hecho ilícito o ilícito y la consecuencia puede ser positiva o negativa. Nosotros acá estamos analizando a Kelsen y Kelsen analiza la norma jurídica típica, que es la norma jurídica coactiva, que es la norma jurídica que tiene sanción. Entonces, la transgresión o el dado a o el primer elemento de la estructura de la norma jurídica siempre es una transgresión, un incumplimiento de un deber, un ilícito, un entuerto, como dice él. Entonces, con esta placa nosotros lo que quisimos mostrar es que si tomamos de nuevo una norma jurídica típica, una norma jurídica coactiva en las que piensa Kelsen cuando describe esta estructura, tomamos una norma cualquiera del Código Penal. Entonces, la pusimos textualmente a esta norma en la placa, pero nosotros, o sea, tranquilamente esta norma en el Código Penal podría haber estado redactada. El que se apoderara ilegítimamente, a ver si se ve la flechita, sí, podría haber estado redactada así: el que se apoderara ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. ¿Y eso qué sería? El supuesto de hecho, la transgresión, la descripción de el antecedente, el incumplimiento del deber, el ilícito, el que se apoderara ilegítimamente de cosa ajena, será reprimido con, eso es el nexo, ¿se dan cuenta? Será reprimido con, es un deber ser, está diciendo que a quien se apoderara ilegítimamente de una cosa ajena, debe serle imputada una consecuencia jurídica, que como es un delito, la consecuencia va a ser una sanción, y como es un delito penal, la sanción es una pena. ¿Cuál es? Prisión de 1 mes a 2 años. Entonces, la idea que tuvimos de transcribir una norma real es para que ustedes vean cómo se pueden llevar perfectamente los 3 elementos a la estructura, a esta fórmula. ¿Lo ven? Yo podría decir, dado A es el que se apoderara ilegítimamente de cosa ajena, debe ser, será reprimido con, B es 1 mes o a 2 años de prisión. ¿Lo ven perfectamente cómo podemos cortar y pegar los 3 elementos? Los 3 elementos, como decía Eloy, consisten, el primero en una hipótesis, un antecedente al que se condiciona la consecuencia. Esa consecuencia está prevista de modo que será imputada, no como una consecuencia fatal, insisto. ¿Por qué? Porque el nexo es un deber ser, no es el verbo ser. La consecuencia, sí, en la idea de Kelsen, la hipótesis es un ilícito, la consecuencia necesariamente será una sanción. Es como que si yo dijera, en vez de dado A debe ser B, yo podría decir, dado una transgresión, debe ser una sanción. ¿Lo ven? Yo podría haber escrito acá abajo perfectamente eso. Dado una transgresión, debe ser una sanción. Y ahí lo ven perfectamente, insisto, en la idea de Kelsen, como la hipótesis es el ilícito, la consecuencia jurídica es la sanción imputada por el nexo deber ser. Bueno, bien, por supuesto que a partir de esto, Eloy, viene toda una crítica, que es un poco lo que nos va a hacer desembocar en Hart y en los otros autores, ¿no? Bueno, Porque... si me permitís, María Jesús, ahora entonces yo voy a volver a retomar algunos conceptos, porque mientras vos hablabas, he recibido preguntas de alumnos. Muy bien.
Entonces, el tema es que cuando nosotros decimos dado A, estamos formulando una hipótesis. En el sistema de Kelsen, esa hipótesis es un incumplimiento normativo, es un hecho ilícito. Recuerden bien eso. Me preguntan, ¿por qué dado A es un ilícito? Porque la teoría de Kelsen lo establece así. Ahora vamos a ver que dado A podría no ser un ilícito, pero vamos con tiempo, vamos de a poco. Ahora entonces vemos que dado A es siempre un incumplimiento. Recién María Jesús trabajó sobre un ejemplo del Código Penal. El Código Penal es un ejemplo fácil. ¿Por qué? Porque las redacciones que tiene el Código Penal al describir los delitos son parecidas a lo que formalmente nosotros vimos que es una norma. Pero esté escrita como esté escrita la norma, esté escrita para el derecho penal, para el derecho civil, para cualquier rama del derecho, la norma para Kelsen va a seguir siendo dado A debe ser B. ¿Por qué? En Kelsen hay una técnica de motivación indirecta, en tanto el acontecimiento que se pretende lograr no está directamente expresado, sino que se amenaza con sancionar la conducta incumplidora. Y esto me lleva a recordar que para Kelsen todo lo que hemos hablado hasta ahora se denomina norma primaria. Pero también se le ha objetado que ¿por qué si dado A es un ilícito, por qué no figura en la norma también el deber jurídico que se violó cuando se realizó ese ilícito? Entonces, para Kelsen eso es innecesario, irrelevante y es un derivado lógico de la norma primaria que es la más importante. Pero tengo que recordarles que para Kelsen también se hizo la distinción entre norma primaria y norma secundaria. La norma primaria es la que cuenta con la sanción. La norma secundaria es la que establece el deber. Pero para Kelsen esa norma es irrelevante, porque el derecho es una técnica de motivación indirecta, es decir, establece una sanción como una amenaza para que una persona actúe. No es como la moral es una técnica de motivación directa, porque te dice, debes ir a ver a tu amigo o a tu hermano enfermo. Debes respetar a tus padres. Entonces, da el contenido de lo que uno tiene que hacer. No, el derecho establece, dice Kelsen. Bueno, ahora me están preguntando en qué parte del libro está todo lo que se habla. Busquen en el índice, chicos. Está, por supuesto, en el libro. Yo traté siempre en el libro de seguir el programa. Acá ya le están diciendo, páginas 89, 90, claro que está en el libro. Todo lo que nosotros decimos en clase está en el libro. Lo que pasa que nosotros, cuando estamos hablándolo, si bien tenemos que decir lo que está en el libro, porque necesariamente tenemos que guiar por el libro y lo que está, lo estamos diciendo de una manera más clara. Entonces, que ustedes nos puedan, lo ves acá, me parece, el nexo sería una acción entre las tres. No, el nexo es un ligamen. ¿Ves cómo se ligan los dos dedos así? Es una manera de unir.
sanción con incumplimiento normativo. Entonces, si hay un incumplimiento normativo, le va a seguir una sanción. ¿Me comprende? Hay otros temas después, que si la sanción puede o no, como decía hoy María Jesús, como la sanción es un elemento contingente, puede o no ocurrir. Porque, por ejemplo, entonces, acá me dicen que no entiende la diferencia entre la primaria y la secundaria. Y claro que es difícil la diferencia. Bien, pero ya la van a ir agarrando, no se preocupen. La primaria, entonces, tiene un incumplimiento, un nexo y una sanción. La secundaria, ¿cuál sería su contenido? Si la vida debe ser respetada, no se debe matar. ¿Me entienden? Si los bienes de los demás, los bienes ajenos, pertenecen a otro, no se debe hurtar. Entonces, en la norma secundaria que está el deber. Y en la norma primaria está el incumplimiento de ese deber. Porque cuando uno realiza un acto ilícito, un hecho ilícito, una acción antijurídica, está siempre incumpliendo un deber. Pero con la acción más simple, si en una pelea callejera le doy una trompada a alguien, estoy incumpliendo mi deber. La trompada es un ilícito. Entonces, claro, me preguntan si no tendrían sanción. No, claro, porque la secundaria es la que establece cuál es el deber. Entonces, ¿cuál sería mi deber en el caso de la trompada? Respetar la integridad física de cualquier persona, aunque sea mi enemigo. Mi deber es respetar la integridad física de todos. Por lo tanto, si debo respetar la integridad física de todos, debe ser que no lo lesione con una trompada. Esa sería la norma secundaria. La primaria, que efectivamente es la que tiene la sanción, va a aparecer con el golpe de puño y con el nexo, deber ser, con el ligamen, hacia la sanción de 2 meses, 3 meses, 10 meses, lo que sea, que se le va a imponer por haber golpeado y afectado la integridad física de una persona. ¿De acuerdo? Tienen que también sentarse y meditarlo, porque imagínense que no son temas tan sencillos, pero bueno, no es tampoco algo muy complicado. Bien, pero la secundaria establece el deber. Muy bien, Noelia Cerdá para todos. Bueno, muy bien, lo entendió. La secundaria realmente establece el deber, mientras que la primaria establece la transgresión, el incumplimiento del deber y seguido de la sanción. Siempre que hay una transgresión, un ilícito, estoy repitiendo, hay un incumplimiento del deber que la persona tenía que cumplir. Yo quisiera agregar algo, Eloy, para que le sirva para no confundir lo que vamos a ver en un ratito, que es reglas primarias. No, pero eso se lo vamos a decir en un ratito. Claro. Sobre Kelsen. Lo decimos después, si te parece. Si te parece, se lo decimos enseguida. Pero es sobre Kelsen, no es sobre Hart, para que ustedes asocien que por qué él llama secundaria a la que llama secundaria y por qué llama primaria a la que llama primaria. Bueno, pero lo podemos hacer después, porque ahora nos va a confundir. Ahora lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que saben regla primaria y regla secundaria en Kelsen. Ok. Enseguida, vamos a trabajar otro autor, que es Hart.
Y bueno, le voy a decir a la doctora que lo trabaje ella, y ahí les va a decir ella que Hart utiliza una terminología parecida, pero no hay ningún problema. Ustedes tienen que distinguir las terminologías de cada autor, porque cada autor trabaja con determinados términos. Bien, Kelsen trabaja con norma primaria y norma secundaria. Por eso nosotros nunca le vamos a preguntar a ustedes sobre primario y secundario sin decirle que dice que lo estamos haciendo desde la teoría de Kelsen o que lo estamos haciendo desde la teoría de Hart. Bien, entonces la dejo a María Jesús con ustedes, y vos, María, entonces ahora explicarle esta distinción en el marco de una verdadera crítica que otros autores, además de este, que vamos a ver ahora, y otros autores han efectuado a Kelsen. Así que miren cómo se va realizando los estudios. Austin lo había visto como una mandato Worden, y Kelsen lo ve como un juicio hipotético y genera una estructura hipotética. Ahora vamos a ver otros autores que van ampliando o mejorando la concepción kelseniana. Claro, lo que hablábamos hace unos encuentros que decíamos, el avance de las conclusiones de los filósofos un poco son como que se contestan a los anteriores, ¿no? Y por eso tiene sentido cuando ustedes estudien a algún autor, estudiarlo en qué contexto histórico, a quién le habla, avance de qué estado de la ciencia es. Y un poco este asunto de la norma primaria y la norma secundaria de Kelsen es la respuesta a una crítica que a él se le hace, en cuanto a que pareciera como que aparece como limitada su visión acerca de que en el ordenamiento jurídico hay normas que prevén transgresiones y sus consecuentes sanciones. Entonces, esa descripción de que el derecho es un conjunto de normas coactivas y la descripción de la estructura de la norma jurídica aparece como limitada. Entonces, Kelsen, cuando refiere al concepto de norma secundaria, y Hart precisamente es el que hace esta crítica, y le dicen, a ver, si estamos en plan de analizar la estructura de la norma jurídica y yo miro esa fórmula que vos me estás describiendo, dado una transgresión debe ser una sanción, ¿por qué el deber no está presente en ningún momento en esa estructura o en ese enunciado normativo? ¿Me siguen? Lo que decía Eloy. El deber no está en esa norma primaria de Kelsen. Kelsen contesta precisamente lo que decía Eloy. El derecho es una técnica de motivación indirecta. La norma primaria, la principal, es la norma que tiene la sanción. Es la norma que establece que ante determinado incumplimiento debe ser una sanción. La secundaria es secundaria, y esto es lo que yo les quería agregar, porque es superflua. Secundaria porque puede o no estar expresada en los textos normativos. Se entiende que si el derecho, utilizando la técnica de motivación indirecta, sanciona una conducta ilícita, indirectamente lo que está haciendo es imponer el deber contrario a la conducta que sanciona. ¿Lo ven? ¿Por qué técnica de motivación indirecta? ¿Y por qué el deber, que es la conducta debida, que es la contraria a la conducta que sanciona, está en una norma secundaria? ¿Por qué secundaria? De nuevo, porque puede o no estar expresada. Porque se entiende que si se sanciona un incumplimiento del deber, lo que el derecho establece es realizar el deber. De hecho, Kelsen mismo dice, si abrimos los códigos penales, y es cierto, si ustedes abren el código penal, antes del delito de hurto, que es el que nosotros les ejemplificamos en la placa, no hay una norma que dice, dado que se reconoce la propiedad privada, se debe no apoderarse de lo ajeno. Esa sería la norma secundaria correspondiente a la norma primaria. El que se apodera de lo ajeno, es decir, una vez que aparece la conducta indebida,
debe ser la prisión de meses a 1 año. ¿Entienden? Entonces, esa cuestión terminológica asocianla a Kelsen. Secundaria por superflua, porque puede o no estar expresada. Al derecho le basta con sancionar la conducta antijurídica para indirectamente estar imponiendo el deber. Y eso no necesariamente debe estar expresado en una norma. Por eso es parte de una norma secundaria. La norma completa sería, dado que se reconoce la propiedad privada, debe ser no apoderarse de lo ajeno. Norma primaria, en donde está presente el deber. Completaría la norma, esa era la secundaria, completaría la norma primaria, la más importante para Kelsen, que es la que contiene la sanción, diciendo, entonces, el que se apoderare de una cosa ajena debe ser sancionado con tal pena, prisión de tantos meses a 1 año. ¿Entienden? Entonces, bien, esa sería la norma completa. Tenemos que pasar rápido a reglas primarias y reglas secundarias en Claro, Hart, ¿eh? entonces, como... Hay una placa sobre eso muy interesante. ¿La vas a poner? Ahí está. No, no es eso, eso ya lo vimos varias veces. Un segundito que entre que entro y las... No, esto está bien, perfecto. Acá está bien porque están 3 autores que de alguna manera han hecho críticas a Hart. Sí, pero vamos a Hart. Bueno, hablarle ahora entonces de reglas primarias y secundarias, pero no le hables más de Kelsen porque ya lo manejan. No sé si lo manejan. Me interesaba hacer esa aclaración, entonces la hice. Fantástico. Bueno. Entonces, no, yo te digo por lo que escribe. lo que le plantea a Kelsen, como les decía, era que aparecía como limitada, que no es que en el ordenamiento jurídico encontramos solo normas coactivas. Por eso la razón de ser de esta placa anterior. Ven que tienen Hans Kelsen, normas coactivas. Hart dice, en el ordenamiento jurídico encontramos no solo normas coactivas, sino reglas de diferentes tipos. Las hay coactivas, pero las hay de otro tipo. Esas diferentes tipos de normas, Hart las llama reglas, pueden ser primarias o secundarias. Las primarias, vamos a la placa siguiente que está más. Las primarias las pueden asociar ustedes a aquellas que describía Kelsen como las normas coactivas. O sea, son aquellas que regulan la conducta y que, en todo caso, prevén sanción para las conductas indeseadas o los incumplimientos o las transgresiones. Reglas primarias. Pero dice Kelsen, dice Hart, hay todo otro grupo de normas que encontramos en el ordenamiento jurídico que no son siquiera reguladoras de la conducta de los hombres. Por eso las llama de organización o instrumentales. ¿Por qué? Porque no están destinadas a establecer qué conductas son debidas o indebidas, ni siquiera que regulan la conducta, sino que organizan los poderes del Estado, establecen todo lo relativo a las competencias, etcétera, que implica la organización de los poderes a los fines de la creación, aplicación, etcétera, siempre refiriendo a las normas primarias. Entonces vamos a encontrar grupos de estas normas secundarias que algunos refieren a cómo se crean las normas primarias. Por ejemplo, las normas primarias, vimos recién, eran los que prevén los delitos del Código Penal. Bueno, entre las secundarias están las normas que establecen cómo se van a crear las normas del Código Penal. ¿Entienden? Y esas normas, por ejemplo, lo que regula el Poder Legislativo, no regulan comportamientos y establecen sanciones, sino que establecen, el Congreso se compone de 2 cámaras, los diputados representan a tal, los senadores representan a tal, cuánto duran en sus miembros, cómo se eligen, etc. ¿Entienden cómo son instrumentales? Bueno, los 3 grupos son reglas de reconocimiento. Dice Hart, en todo ordenamiento jurídico existen normas que permiten identificar cuándo una regla primaria pertenece o no al ordenamiento jurídico. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en
alguna regla que establezca criterios de validez, eso podríamos tomarlo como una regla de reconocimiento. ¿Por qué? Porque permite, haciendo jugar ciertos criterios, establecer un juicio acerca de si una norma es válida o no es válida. ¿Entienden? Reconocer como perteneciente o no a una norma primaria. ¿Qué dice la placa? Destinadas a identificar todas refieren a las primarias. Las reglas primarias estableciendo criterios de validez. Las reglas de cambio son, por ejemplo, estas que les cuento. Por ejemplo, las que regulan todo lo relativo a la creación, modificación y expulsión de las reglas primarias. Entonces piensan ustedes enseguida en el Poder Legislativo, que es el órgano con función de creación de normas y modificación y derogación de normas, de leyes. Entonces todas las normas, por ejemplo, las normas constitucionales que regulan todo lo relativo al Poder Legislativo, serían ejemplos de reglas de cambio, como estos ejemplos que les dije recién. Y luego está el último grupo, que es las reglas de adjudicación, que refieren no ya a cómo se crean o producen o modifican las normas primarias, sino cómo se aplican. Adjudicación porque refiere a la adjudicación de derechos y deberes en un conflicto concreto. ¿Quién hace la aplicación, por ejemplo, de una ley penal, de una norma penal, para establecer si una persona cometió un delito o no? Los jueces. Entonces, todo el grupo de normas que encontramos en el ordenamiento jurídico que regula lo relativo al funcionamiento, a las atribuciones, todo lo relativo a cómo se llevan los procesos judiciales, los plazos, etcétera, etcétera. Bien, Hart las llama reglas de adjudicación. Son instrumentales o de organización que implican lo relativo a cómo se van a aplicar las reglas primarias. Bueno, muy bien, eso es Hart. Escúchame, María Jesús, hay preguntas sobre de dónde salen las reglas secundarias. Si las reglas secundarias salen de las primarias. No. Entonces, por eso hay que poner la relación que existe entre las reglas primarias con las reglas secundarias. Porque las reglas primarias son las normas coactivas tal cual las de Kelsen. Kelsen llamaría a las reglas primarias, la llamaría norma primaria. Son las reglas que establecen las sanciones que corresponden cuando hay un incumplimiento normativo. Pero las reglas primarias, ¿podrían subsistir sin las secundarias? Evidentemente no. Lo que pasa que entonces, reglas primarias son enunciados que van dirigidos a regular la conducta de alguien en el mundo jurídico. Mientras que las reglas secundarias no van dirigidas a regular conductas, sino, como su nombre lo dice, a organizar poderes, a establecer cómo se deben dictar las leyes, a establecer cómo deben hacer los jueces para regular, o cómo deben hacer los jueces para juzgar, o para establecer cómo se puede saber cuándo una norma realmente es una norma primaria. Entonces, acá me preguntan, ¿las reglas primarias no tienen sanción? Sí tienen sanción, porque las reglas primarias son las normas coactivas. Hart no podía abandonar ese criterio, porque si no, no tendríamos normas coactivas. Y lo más importante del derecho, no es organizar poderes o dictar normas para de alguna manera instrumentar alguna institución jurídica, sino las normas más importantes del derecho son las normas coactivas, es decir, las normas que están dirigidas a generar un enunciado bajo la posibilidad de la coacción en caso de incumplimiento. Bien. Quería hacer esta observación en base a los chats que yo estoy leyendo, y entonces por ahí me parece que es interesante.
Acá me pide, por ejemplo, podría dar dónde la regla secundaria no está expresada. Gracias. La regla secundaria está expresada en el sitio que le corresponde, es decir, cuando hay que organizar algo, aparecen las reglas secundarias. Las reglas secundarias son plurales, no es que hay una regla secundaria. Esa regla secundaria, la diferencia que tiene con las primarias es que no está dirigida a un sujeto imponiéndole el cumplimiento de un deber. De alguna manera, también a veces esas formas de organización implican que algún sujeto después quede obligado por una regla de cambio, regla de adjudicación. Pero en principio hay que distinguir en el derecho no solo las reglas coactivas, las reglas primarias, sino también las reglas secundarias. Eso si seguimos la clasificación de las normas de Hart, que como bien dice esta placa, ella me está diciendo el Código Penal sería primaria y el Código Procesal sería, no, el Código Penal sería primaria y para dictar el Código Procesal, para dictar, se usó una regla de cambio. El Código Procesal también contiene normas coactivas, pero hubo que usar reglas de cambio para crear el Código Procesal. Cuando ven ustedes la placa, arriba dice, supera la tesis reductiva de Kelsen. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir reductiva? Que Kelsen reduce, en realidad, el derecho a la norma. Entonces, para superar esa tesis que de alguna manera restringe el derecho a la norma, Hart explica que existen en el ordenamiento diferentes tipos de normas. Esos diferentes tipos de normas están definidos de acuerdo a la función que cumplen. Entonces, regla primaria, ¿qué función cumple? La función de enunciar a un deber que está dirigido a un sujeto. Regla de reconocimiento, ¿qué función cumple? Es una regla que permite identificar cuando una determinada norma pertenece, o regla primaria pertenece al sistema jurídico. Regla de cambio, establece cómo se hace el Código Procesal Penal que me mencionaba recién, y las reglas de adjudicación van a estar dirigidas al juez para establecer cómo se aplican las normas. Bien, yo creo que tendríamos que verlo otro día esto de nuevo, pero sí es muy difícil, pero creo que también hay que confiar en que ustedes hagan algún estudio, alguna comprensión personal de este tema y cualquier cosa, después seguimos hablando. Pero hay otras formas, ¿no? Sí, las reglas secundarias se utilizan para crear una nueva norma. Está muy bien. Pero cuando creamos normas, ahí, digamos, el que las crea, es decir, el Poder Legislativo, utiliza las normas instrumentales que están dirigidas a él, como en el nombre en Hart, de reglas de cambio. Bien, pero no es esa la única crítica. Nosotros recogemos, creo, en el programa, las críticas de otros autores, como Aljurroni y Bulichin, que son unos autores argentinos, que nos van a hablar de que en el orden jurídico existen distintos tipos de enunciados. Ustedes lo están viendo ahí, que hay enunciados que llamamos realmente enunciados normativos, porque disponen de sanción, pero no siempre disponen de sanción. A veces hay enunciados no normativos en el orden jurídico, porque son, por ejemplo, definiciones. Una definición puede estar contenida en el Código Civil, por ejemplo, o en el Código Penal, pero realmente no es una norma, es una definición.
Ahora, hay otros enunciados que pueden dirigirse a algún sujeto y no imponer sanciones porque esta sanción está delegada o por alguna razón. Pero normalmente, ahí entonces tendríamos que hablar de enunciados que no disponen sanción. Son enunciados que no son normas. No establecen ninguna conducta como obligatoria. Por lo tanto, no son normas. Estos dos autores que les mencioné, Alchurrón, están mencionados acá, Carlos Alchurrón y Eugenio Bullrich, son dos autores argentinos muy importantes, el primero de ellos ya ha fallecido. Pero lo que están indicando es que, si bien es cierto que están de acuerdo con Kelsen en que las normas son enunciados normativos que disponen sanción, establecen que también hay enunciados que no disponen sanción. Esos enunciados que no disponen sanción, yo les di, por ejemplo, las definiciones, porque en realidad las definiciones que están contenidas en las leyes, o en los códigos, o en la propia Constitución, son definiciones que no son en sí enunciados que establezcan normas. Por eso les di este ejemplo, para que fuera un ejemplo claro de enunciados no normativos que pueden estar en el orden jurídico, que es el conjunto de normas, como vamos a ver pronto, porque está en un par de temas, aparece el tema del orden jurídico. Bien. Bueno, María Jesús, si te parece hablar de Working Group, porque... Creo que no, que ya es la hora, no sé, no creo que podamos desarrollar Working en 5 minutos. Bueno, yo solamente si bueno. Siento que Entonces, así si querés como cerrar alguna otra consideración. Hacemos este avance de que arrancamos con Kelsen, que concebía el derecho con un conjunto de normas coactivas. Hart ampliaba un poquito más afirmando que en el derecho hay reglas de diferentes tipos, no solo coactivas, sino reglas primarias y secundarias. Estos autores, Alchurrón y Bullrich, amplían más aún, afirmando que no como Hart, reglas de diferentes tipos, sino enunciados de diferentes tipos. Esto amplía, ¿por qué? Porque precisamente enunciados de diferentes tipos, algunos de esos enunciados no son normativos. ¿Se dan cuenta cómo se amplía más? Existen las normas coactivas, existen las normas que regulan el comportamiento, las instrumentales sin prever sanción, y aún existen enunciados que ni siquiera son normativos. ¿Ven cómo se amplía un poco más el campo de qué tipo de enunciados encontramos en el ordenamiento jurídico? Estos enunciados no normativos, ejemplos son los conceptos, algunas clasificaciones que incluye el legislador entre los cuerpos normativos. Y Dworkin, que es el que está sobre el final de esta placa, concibe el derecho como compuesto por normas y fundamentalmente por principios. Existen normas, pero lo más importante en el ordenamiento jurídico son los principios. Fíjense, normas y principios. En la teoría del derecho, la cuestión en torno a los principios tiene mucho que ver lo que hemos conversado bastante nosotros, que es la relación del derecho y la moral, y que de alguna manera implica una reflexión asociada al positivismo y al no positivismo, es decir, más allá de las normas positivas, si no hay ciertos principios que puedan servir de ciertos parámetros, valoraciones superiores, etcétera, que pueden servir incluso en la aplicación del derecho. Entonces, esta idea de normas y principios es muy característica de Ronald Dworkin. Y a los principios, ahora, por eso digo que no era satisfactorio desarrollarlo en estos minutos, porque vamos a comparar después las normas con los principios. Estos principios se los distingue en directrices políticas y principios en sentido estricto. Los principios en sentido estricto son precisamente esos estándares, esos principios de justicia y moralidad objetivas,
Y las directrices políticas son pautas, estándares, objetivos de distinta índole que la regulación o un determinado sector de la regulación del derecho positivo pretende alcanzar. Por ejemplo, eso nosotros lo podemos ver en las que denominamos exposición de motivos, con que muchas veces cuentan las leyes. Antes de que empiecen todas las normas que están distribuidas en artículos, muchas leyes contienen lo que se denomina exposición de motivos. Bueno, ahí el mismo legislador o el mismo cuerpo legislativo expresa precisamente estas directrices políticas, que es lo que se pretende alcanzar con determinada regulación. Esos propósitos o esas metas son o económicos, o políticos, o sociales, etcétera, de todo tipo. Entonces, estos lo incluye y intervienen fuertemente a la hora de interpretar esas normas, a la hora de aplicarlas, ya cuando estemos en la parte del programa en la que vamos a ver la aplicación normativa a cargo de los jueces, vamos a ver cómo en la interpretación este tipo de herramientas juegan un papel bastante importante. Entonces, bueno, nada, queda planteada la idea de cómo venimos de estos distintos autores, cómo vamos viendo cómo cada uno, qué es lo que encuentra en el ordenamiento jurídico. En Dworkin vamos a desarrollar esta idea de las normas y los principios, seguramente el jueves. Bueno, muy bien, María Jesús. Así que el jueves hacemos un repaso de todo esto y nos dedicamos a Working, y creo que faltaría muy poco ya, que faltaría la clasificación. La clasificación de las ¿Sabés normas. cuál es? No, el último punto, validez, eficacia y justicia. Me interesa. Ese punto es muy importante. Bueno, entonces nos veremos el jueves, y toda aquella información que nosotros tengamos sobre el tipo de clases la vamos a dar en la plataforma. Me están preguntando qué hay en nuestra cátedra sobre las clases presenciales, que ya la Secretaría Académica ha pasado una nota pidiendo que informemos cuál es cuándo vamos a dar las clases presenciales, si esta cátedra estuviera en condiciones de dar clase. Y acá me piden que suban la que no vemos. Bueno, entonces dejen nomás de mandar mensajes, porque ya en la plataforma nosotros vamos a colocar el tipo de clase que vamos a dar. Mientras tanto, la clase es la clase que está hoy día indicada en la plataforma. Bien. No habiendo otras cuestiones, no sé si alguien tiene más. Yo, por mí, ya me despido entonces, y nos encontramos la semana que viene con Ronald Working. Adiós. Muy importante. Adiós.